Vale. Pues nada, buenas tardes a todos. Otro día más en el mejor seminario del universo. Con Eduardo Pla Sacristán, ¿no? Y Sí, nos viene a presentar una cosa muy interesante, con ciencia y entretenimiento a la vez. Inteligencia artificial en la cultura. ¿Qué es mito y qué es realidad? Parece muy interesante, así que nada, Eduardo, doctorando de la Carlos III, nos va a dar esta charla. Pues adelante, Eduardo, muchas gracias. muy bien, pues buenas, como ha dicho Rafa, yo soy Eduardo y en esta charla os voy a hablar un poco de la presencia de inteligencia artificial en la cultura y, bueno, en particular en la ficción, ¿vale? Antes de empezar, bueno, quería comentaros que he tratado de poner algunas referencias interesantes al final de la presentación, modo paper, numeradas y tal. Pero bueno, no sé si tenéis acceso los que nos estáis viendo a ella, así que si alguien estuviera interesado en obtenerlas después, pues podéis contactar conmigo a través del correo que os pongo ahí en la diapositiva, ¿vale? Bueno, para así un poco romper el hielo, como queráis llamarlo, me gustaría preguntaros si hay alguien aquí en el público que se dedique o que haya trabajado alguna vez en el campo de la inteligencia artificial. Con un sí o un no me basta, ¿eh? Vale, muchos síes veo. O sea que, bueno, si me equivoco os vais a dar cuenta. Vaya por Dios. Bueno, pues entonces, venga, vamos a empezar un poquito con esto a ver qué tal. Bueno, esta va a ser la estructura de la presentación, ¿vale? Empezaré, como siempre, cómo funcionan estas cosas con una introducción así sencillita. Os definiré un poquito, para los que no estéis familiarizados con ella, el tema de la inteligencia artificial y en concreto el aprendizaje máquina, que es a lo que me dedico yo, ¿vale? Y luego, pues veremos un poco el tema de ejemplos de inteligencia artificial y tal en la cultura, ¿vale? Y terminaremos, como siempre, con una conclusión, ¿vale? Como suelen funcionar estas cosas, ¿no? Bien, pues vamos al lío, ¿no? Bueno, desde mediados finales del siglo XX hemos visto cómo la inteligencia artificial entraba a formar parte de nuestras vidas, en la cultura popular. Por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos en los que este campo está presente, ¿no? Aunque, bueno, la mayoría de las veces tiene un tinte de ficción añadido que nos ayuda, pues, a seguir la trama, a hacerla más interesante o a simplificar las tecnologías, ¿no? Pero claro, el tiempo pasa y, bueno, algunas de las cosas que parecían ficción absoluta en aquel mágico verano del 77 en el que se estrenó La Guerra de las Galaxias, pues ahora están mucho más cerca de ser parte del día a día, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger estos dos ejemplos de presencia de inteligencia artificial en la prensa reciente. Aquí de 2005, de 2015 y 2017. Aquí a la izquierda vemos el titular que dice un robot mata, asesina a un trabajador en una planta de Volkswagen. Y en la derecha vemos cómo Facebook se ha visto obligado a detener una inteligencia artificial, un robot que había inventado su propio idioma, que tenía mucho sentido para ella y que esto nos hace pensar en que en el futuro no vamos a comprender la comunicación entre las máquinas. Así que nada, ya está. Esto, hasta aquí hemos llegado. El día del juicio final está a la vuelta de la esquina, así que id apañando vuestros asuntos porque la revolución de las máquinas está al caer. Aunque, bueno, la verdad que con el año que estamos teniendo no me extrañaría nada, pero no es así, ¿vale? Si metemos un poquito de ojo técnico, ¿vale? Y analizamos un poquito más de cerca estas noticias, vemos que en realidad no son lo que parecen, ¿vale? El robot, aquí en la noticia de la izquierda, no asesina intencionadamente a nadie. De hecho, las investigaciones que se realizaron apuntan a que simplemente estaba en un área distinta a la que estaba diseñado para estar pues falló. Aquí la clave está en la diferencia entre autonomía y automatización, ¿vale? Este robot era automático, es decir, que realizaba sus funciones sin un operario humano, pero la correcta realización de estas funciones dependía de un entorno de factores muy limitados, ¿vale? Muy restringidos. Es decir, que no era autónomo, ¿vale? Así pues, la hipótesis más probable que se maneja como causa del fallo era el fallo humano, ¿vale? En el segundo caso, el experimento de Facebook consistía en dos programas que trataban de negociar entre sí y obtener el mejor resultado posible para cada uno, ¿vale? Dos programas que aprenden el uno del otro, es una tarea que se hace y pueden mejorar en su tarea trabajando el uno con el otro, ¿vale? Pero para que esto ocurra, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, pensad en un ejemplo de una partida de ajedrez, ¿vale? Las estrategias de aprendizaje de una partida de ajedrez están limitadas por unas reglas muy claras, que son
los movimientos válidos en el ajedrez, ¿vale? Una máquina, un bot de ajedrez, nunca va a intentar mover un peón 7 posiciones porque le hemos indicado simplemente que eso no vale, ¿vale? Sin embargo, definir las reglas del lenguaje es mucho más complicado. Los elementos con los que componer aquí la estrategia de negociación son palabras y frases, y el programa no entiende el lenguaje en sí, sino la representación matemática del mismo. Por lo que podría alterar el modo en el que se agrupan estos elementos para tratar de mejorar el resultado, por ejemplo. Si al otro lado de la negociación se encontrara una persona, pues este problema se paliaría, ¿vale? Pero aquí encontramos otro problema y es que pues no podemos realizar tantas simulaciones con los humanos, que al fin y al cabo somos pedazos de carne bastante lentorros, ¿vale? Bueno, lo que pasó aquí en realidad, ¿vale? Es que los programas se pusieron a formar estructuras gramaticales incorrectas con la esperanza de obtener mejores resultados. Y pese a que al final ellos podían obtener un resultado positivo, pues esta técnica no sirve contra un humano, no sirve con un humano, por lo cual el experimento no resultó útil y simplemente fue cancelado, ¿vale? Fue descartado, no lo tuvieron que apagar necesariamente, ¿vale? Así que vamos a ver un poco, ¿vale? Que después de este lío, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Estamos ante un peligro inminente de rebelión de las máquinas. Eso ya hemos visto con el último ejemplo que, bueno, podemos estar un poquito más tranquilos. Pero bueno, para tratar de arrojar un poco más de luz sobre el tema, vamos a ver qué es lo de la inteligencia artificial. Aquellos que ya sepáis un poco de qué va el tema, pues os aburriréis un poco en esta parte, pero lo veo un poco necesario, ¿vale? Bien, la definición de este campo es un asunto bastante escabroso, ¿vale? Ya que la barrera entre lo que se considera inteligencia artificial o lo que simplemente es un sistema automático, pues es bastante difusa, ¿vale? Bien, lo primero que se nos podría ocurrir, ¿vale?, es acudir a la maravillosa Wikipedia, ¿no?, que lleva solucionando disputas irrelevantes desde el año 2001, pero que también nos puede servir como punto de entrada para conceptos nuevos como este, ¿no? Bien, la definición dice lo siguiente: la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Bueno, muchas gracias, pero grullo. No nos sirve de mucho esta primera frase, pero vamos a ver si la segunda nos aclara un poco más. Dice, en ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Vale, un poco lioso, pero aquí tenemos un poco más con lo que jugar. Vamos a tratar de basarnos en esta definición de Wikipedia para elaborar un poco más a partir de aquí y pasar cuanto antes a hablar de pelis de robots y hackers, que es para lo que hemos venido todos aquí. Bueno, pues para ponerlo de manera un poquito más visual, lo que queremos es que nuestro sistema inteligente sea capaz de obtener datos de la realidad de algún modo, ¿vale? Y que a través del análisis de esos datos pueda realizar acciones que le reporten unos determinados resultados, que, bueno, idealmente pues serían útiles o deseables, ¿no? Pero bueno, esta definición es bastante generalista, ¿vale? Es bastante generalista, pero no está mal para empezar. Así que, bueno, a partir de aquí vamos a meternos un poquito más en el ajo. Y bueno, para esto ya me temo que tenemos que salirnos de la Wikipedia un poquito, aunque todavía no, ¿vale? Vamos a poner un poco de contexto que nos va a ayudar a centrarnos. Bien, la inteligencia artificial surge desde el campo de la cibernética, que se centra en el estudio sobre el control y comunicación de los animales y las máquinas. En 1956, un tipo llamado McCarthy acuña este término de inteligencia artificial, ¿vale?, especificando como principal diferencia se trata del modelado del comportamiento inteligente. Y aquí surge un problema, y es que la imposibilidad de distinguir el proceso mental que conocemos coloquialmente como pensar y una simulación artificial convincente, lo suficientemente convincente de este proceso, ¿vale?, es un problema muy serio, porque le da al campo una dimensión filosófica que es bastante interesante, ¿vale? En este sentido, pues Turing, que a todos os sonará este nombre, se hace la importante pregunta que será uno de los principales motores de este campo, y es, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Vale? Seguro que algunos habéis escuchado esta pregunta o alguna similar. Por ejemplo, una pregunta que se plantea algo similar da título a la novela famosa de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esta película luego serviría de inspiración para la película de Blade Runner en 1982, ¿no? Bien, para contestar a esta pregunta, primero tenemos que tratar de definir sus parámetros, ¿vale? Es decir, ¿qué consideramos una máquina y qué consideramos pensar? Uy, salen ahí tachados los cartelitos. Ese tachamiento no es culpa mía, lo juro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir sus parámetros, ¿vale?
Entonces ya aquí sí nos tenemos que salir de la Wikipedia, que bueno, todos sabréis aquí las limitaciones que tiene, por mucho que nos resulte útil y que nos encante a la mayoría. Bien, pues aquí es donde podemos meter en juego el concepto de Machine Learning. Como os digo, este es el campo al que nos dedicamos en su mayoría en el departamento en el que trabajo, ¿vale? Este campo queda dentro, bueno, en el departamento, en el grupo, digamos. Este campo queda dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero es más manejable a nivel técnico, ya que está más definido que el de la inteligencia artificial, que es un poquito más difuso. Bueno, además, como digo, es el campo en el que investigo yo, con lo cual, más motivo para centrarme en él y no en otro donde pudiera meter la pata. Bueno, así, por tanto, en este entorno podemos definir una máquina como un programa o software de computación y el hecho de pensar como la capacidad para mejorar en la realización de una tarea. Para conseguir esta mejora, las máquinas necesitan algo sobre lo que basar su aprendizaje, y ese algo es la experiencia, ¿vale? Esta experiencia, por ponerlo de un modo un tanto así simplista, suele obtenerse a través de ejemplos, y dependiendo del tipo de algoritmos que utilicemos, el número de ejemplos que necesitaremos pues será mayor o menor. Bueno, y ya por introducir términos del gremio y que podamos hablar todos el mismo idioma, es importante saber que a este proceso de aprendizaje que realizan las máquinas se le conoce como entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, pues lógicamente porque luego en algún momento nos vamos a referir a ello. Bueno, pues una vez visto esto, podemos volver a la pregunta de Turing, ¿vale? Y tratar de reformularla para que tenga un poco más de sentido en este contexto. Y lo vamos a tener bastante facilón, porque ya la reformuló el propio Turing y dice lo siguiente. ¿Pueden las máquinas realizar las mismas tareas que los humanos como entes pensantes pueden realizar? Esta reformulación es muy ventajosa porque elimina la imposibilidad de la que hablábamos antes, sobre lo que se considera o no se considera en realidad pensar, ya que simplemente la considera irrelevante, ¿vale? Bueno, pues después de esta comida de coco, vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre las dudas que nos han traído de aquí de la manera más amena posible. Para ello vamos a estas tres preguntas, ¿vale? Que son, ¿qué es posible ahora? ¿Qué será posible en el futuro? ¿Y qué es ridículamente imposible? ¿Vale? Bien, así de partida, ¿a alguien se le ocurre algún problema? ¿Alguien ve algún problema con estas preguntas o con alguna de ellas? Vamos a esperar un poquito. Bueno, dado que algunos estaréis escribiendo así muchas cosas o simplemente pues no me oís o lo que sea, pues bueno, ¿qué es imposible en el futuro? No se puede saber. Efectivamente, muchas gracias, bye. Claro, esta pregunta, la tercera, no tiene mucho sentido, ¿vale? El por qué no tiene mucho sentido se resume muy bien a través de la conocida como tercera ley de Clarke, ¿vale? Arthur C. Clarke era un famoso autor de ciencia ficción, ¿vale? Entre sus obras más conocidas destaca la coescritura del guión de 2001, Una odisea en el espacio, por ejemplo. Bueno, pese a que se dedicaba a la ficción, ¿vale? Con este postulado dio bastante en el clavo y dice lo siguiente: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia, ¿vale? Para ilustrarlo, para ilustrar esta frase, vamos a ver, por ejemplo, tres tecnologías de épocas bien distintas. Vale, hay una cosa que no se ve y no sé por qué, pero ahí en la esquina superior izquierda debería haber una bombilla también, ¿vale? Pero bueno, una bombilla, un avión, un Raptor. Ah, ¿se ve todo bien? Pues soy yo el que lo ve mal. Ah, fantástico. Pues no sé por qué hay problemas con mi visualización solo. Si vosotros lo veis bien, a mí me vale. Bien. Bueno, pues la bombilla, que está para todos menos para mí. Ah, mira, él no la ve. ¿Ves? Vale, no soy el único. Pues hay una bombilla. Jesús, no te preocupes. Bueno, hay una bombilla, un Raptor y un smartphone, ¿vale? Esos tres elementos, si se los planteásemos a una persona lo suficientemente atrasada en el tiempo, ¿vale? Por mucho que fuera la persona más sabia del planeta, no sería capaz de comprenderlos. No le entrarían en la cabeza de ninguna de las maneras, ¿no? Así que, madre, otras personas no ven el smartphone. Bueno, pues hay tres cosas. Creedme, por favor. Bueno, vamos a seguir. Así pues, bueno, lo que me interesa es que nos centremos más en la diferencia entre estas dos preguntas, ¿vale? Más que en la de que es ridículamente imposible, que no tiene mucho sentido, ¿vale? Puesto que muchas veces algunas de las cosas que nos parecen triviales, ¿vale? Son en realidad extremadamente complicadas y otras que nos parecen magia negra son relativamente alcanzables. Así que la barrera entre estas dos preguntas
me interesa mucho más investigarla. Bien, ¿y cómo lo vamos a investigar? Pues para hacernos una idea de esta realidad, lo que vamos a hacer es alejarnos diametralmente de ella. Y ahora sí, vamos al tema. Lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de presencia de inteligencia artificial, sobre todo, ya digo, un poquito más centrado en el Machine Learning, porque es a lo que nos dedicamos, en algunos clásicos que nos llevan cautivando de muchos años desde la gran pantalla, ¿no? Bueno, pues antes de comenzar esta sección, os ofrezco mis disculpas por si hay algunos mitos que echéis de menos en este análisis, así como por cualquier error por mi parte en la interpretación de los mismos, ¿vale? Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de todos ellos y, de hecho, bueno, si cuando acabemos esta presentación estoy muy abierto a que hablemos más de ello, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Ay, espérate, que no me pasa la diapositiva. Ahora. Vale. Bien, pues para empezar me gustaría hablaros de un asunto que he decidido llamar el problema de la personalidad, ¿vale? Básicamente quiero que reflexionemos un pequeño instante en qué es lo que hace a las personas, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea de qué es lo que puede hacer a las personas? Vale, ADN, sentimientos, ¿vale? Tenemos puntos de vista distintos, conciencia, el libre albedrío, innovar, ¿vale? Muy bien, tenemos aquí varias opciones. Imaginación, efectivamente, ética, muy bien, 4 piernas y 4 brazos, como en la imagen. Bien, pues efectivamente, aquí tenemos algunos de los conceptos, muchos los habéis dicho, otros a lo mejor no me ha dado tiempo a leerlos todos, creo, pero bueno. Bien, en general estos rasgos de personalidad, ¿vale? Quizá sea el mayor desafío de la inteligencia artificial, ¿vale? Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la dimensión filosófica de la inteligencia artificial. En la cultura narrativa y audiovisual existen muchos ejemplos que tratan estos rasgos de personalidad, ¿vale? Aunque a veces se centran más, lo normal es que se centren más en uno o en un grupo de ellos. Por ejemplo, en la película Her, no sé si la veis, me cago en la leche, yo no la veo. Aquí hay un hexagonito que a mí me ha desaparecido y a vosotros debería haber sustituido por un póster de Her. Pero bueno, en la película Her, bueno, vale, pues yo voy a seguir hablando como si fuera todo fantástico. En la película Her de 2013, bueno, se trata directamente el tema de la conciencia, ¿vale? Y vemos como a lo largo de la película la inteligencia artificial a la que da voz Scarlett Johansson va adquiriendo conciencia de sí misma y tal. Y bueno, no os cuento más para no hacer muchos spoilers, ¿vale? Pero es algo que existe, ¿vale? Y este rasgo además es algo común a las inteligencias artificiales que vemos en la cultura audiovisual, aunque no siempre se trata directamente. Por ejemplo, en la colección de relatos que se titula Yo Robot, ¿vale? De Isaac Asimov, así como también en la película del 2014 del mismo nombre, que está parcialmente basada en esos relatos, las máquinas protagonistas tienen en muchos casos conciencia de sí mismas, pero el tema que se trata principalmente es el de la ética y la moralidad que afecta a las máquinas, si se deben regir por los mismos principios que los humanos, o si deben regirse por unos que beneficien a ellas o a los humanos, o bla, 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 ¿no? Bien, también en la película de 1973, de Westworld, y la reciente serie de televisión del mismo nombre, se trata también el tema del comportamiento de los humanos y las máquinas en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Luego, en el clásico del 82 Blade Runner, también vemos como el replicante Roy Batty se ve perseguido en parte por proteger su derecho a la individualidad, que es él es un individuo en sí mismo, ¿no? Y también, pues, tenemos otros rasgos como el ingenio, que pueden observarse, por ejemplo, en unas películas como Interstellar, en la que los sistemas TARS y CASE, que para los que no lo hayáis visto son esas maquinitas que van haciendo el loco con las patas extrañas, muestran signos de sentido del humor y capacidad de tomar decisiones autónomas. Aunque, en este caso, según muestra la película, parece que estos rasgos están completamente regulados y controlados por los humanos, ¿no? Bien, y por último, pues en la película de El hombre bicentenario, de 1999, también basada en otro clásico de Asimov, se ve como el robot encarnado por Robin Williams muestra uno de sus primeros síntomas de humanidad como músico y escultor. Bien, todos estos mitos, ¿vale? Así como incontables otros que podría mencionar, tienen ejemplos de inteligencias artificiales con personalidad casi humana, ¿vale? Y en muchos casos completamente humana. Pero aquí llega la pregunta importante. ¿Es simular esta personalidad siquiera posible? ¿Estamos cerca de conseguirlo? ¿Vale? La respuesta a la primera se nos escapa una vez de las manos por culpa de la tercera ley de Clark, ¿vale? Pero a la segunda, la de si estamos cerca de conseguirlo, de conseguir una personalidad así, podemos darle una oportunidad a esa pregunta, ¿no? Un campo científico, ahora vamos a pasar a ser un poco más técnicos, un campo científico que se encarga de hacer algo parecido es el del procesado del lenguaje natural, ¿vale? En inglés es Natural Language Processing,
¿vale? Que pese a que se dedica a esto, ¿vale? Algunas investigaciones están intentando progresar en este campo, pues de momento nos encontramos en una etapa bastante básica, ¿vale? Centrada en generar bots de conversación, tipo asistentes de conversación, que emiten personalidades pues, para resultar más creíbles o más atractivos o simplemente más cómodos a los usuarios, ¿vale? En el futuro, con la integración de este NLP con campos como el Deep Learning, del que hablaremos un poquito más adelante, y otros subcampos de la bioingeniería que, bueno, a mí se me escapan un poquito más de las manos, así que no comentaré mucho, pues quizás se pueda avanzar más en este camino. Aunque, bueno, si las películas y novelas post-apocalípticas nos han enseñado algo, es que habría que proceder con bastante cautela. Pero bueno, de momento tenemos poco de lo que preocuparnos porque con los medios y conocimientos actuales esto queda todavía muy, muy lejos en el tiempo, ¿vale? Así que bueno, vamos ahora directamente a hablar de un clásico que todos conocemos, que es Star Wars, ¿vale? Star Wars es uno de los elementos de la cultura popular quizá más conocidos, si no el más conocido, de los últimos años, ¿vale? Y tiene incontables elementos que sin duda se podrían considerar inteligencia artificial. Quizá el más llamativo es la presencia de droides, ¿vale? En la trilogía original se ve como tenemos a la pareja protagonista, que puede ser, me atrevería a decir, la pareja de droides más emblemática del cine. Ya de primeras podemos observar que son un poquito más avanzadas que una tostadora promedio, ¿no? Sin embargo, vamos a intentar ver a ver cuál de estos dos amiguitos de metal nuestros es más complejo. ¿Cuál de los dos es más complejo en realidad? ¿Es alguno posible ahora mismo? Bueno, no sé qué pensáis vosotros, me lo podéis ir dejando, pero vamos a seguir hablando, ¿vale? Bueno, la respuesta en realidad es bastante compleja, ¿vale? Por simplificar un poquito, vamos a tratar de agrupar las características de los droides en tres campos, ¿vale? El de la personalidad, el de movimiento o motricidad, ¿vale? Y el de sus funciones principales de diseño, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Pues a esto que vemos aquí, ¿vale? Para los que estáis menos familiarizados con la saga, R2D2 se caracteriza por ser más intrépido e independiente, mientras que C3PO suele seguirle reticentemente en sus locuras, ¿no? Bueno, en este primer campo de la personalidad, como hemos visto antes con el problema de la personalidad, es probable que, pues eso, sea el más complicado de los tres y, de nuevo, sin decir que es imposible, es el que más lejos queda quizá de nuestras capacidades actuales. A lo mejor, con herramientas de NLP podríamos conseguir una suerte de simulación de personalidad, ¿vale? Pero la creatividad, el ingenio y la singularidad de estos droides, de aquí, pues todavía nos quedan muy lejos de nuestras manos, ¿no? Bueno, el siguiente campo es el del movimiento, que está regido en su mayoría, simplificando, coged todo esto con pinzas, ¿vale? Por la mecatrónica, ¿vale? Por simplicidad, pues vamos a asumir que la motricidad de nuestra parejita es la vista en la trilogía original, ya que en las más recientes, así como en las antologías adicionales en las que salen, pues se flipan un poco y a veces hacen algunas locuras que no sé ni cómo definir. Pero bueno, es quizá en este campo en el que estamos más cerca de lo que vemos en las películas, de nuevo, con pinzas, ¿vale? La mecánica de R2D2 no era muy compleja de partida, ¿vale? Y de hecho, para grabar la trilogía original se usó un modelo que en lo que a capacidad motriz se refiere no difiere enormemente del que nos muestran en las películas. Pero C3PO siempre fue un traje, o en el caso de, por ejemplo, en el episodio 1, una marioneta. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido increíbles avances en robótica, ¿vale? Que nos permiten desarrollar sistemas como el Atlas de Boston Dynamics, ¿vale? Si no lo conocéis, os sugiero que busquéis luego algún vídeo en YouTube, ¿vale? Porque la verdad es que hacen cosas súper chulas, ¿vale? Pero bueno, por último tenemos el campo de las funciones, ¿vale? R2D2 se dedica a la astromecánica, es decir, a arreglar naves y sistemas espaciales, ¿vale? Dejando aparte el pragmatismo de su diseño, que creo que la NASA tendría algo que decir, las herramientas que usa y el modo que tiene de usarlas en la película, pese a que muchas veces pasan desapercibidas, son extremadamente complejas, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo rápido. Aquí en estas imágenes, aquí arriba a la izquierda podemos ver a R2 usando una terminal del ordenador, a la derecha apagando un incendio que hay en el halcón milenario, abajo a la izquierda podemos verle arreglando el ala X en el asalto a la Estrella de la Muerte y a la derecha intentando robarle la linternita a Yoda en el episodio 6, ¿no? Vale, todas estas interacciones, dejando de lado la mecánica del asunto, ¿vale? Requieren lo que llamamos visión artificial, ¿vale? Bueno, pues nada, fácil, se le pone una camarita a la máquina y para adelante, ¿no? Pues no. El problema de visión artificial es en realidad un campo de investigación muy, muy complejo, ¿vale? Hay que enseñar a las máquinas a entender lo que están viendo, a identificar los elementos que le interesen y a analizar la situación para actuar en consecuencia.
Problemas como el de la profundidad, los obstáculos o, bueno, sin ir más lejos, la iluminación son verdaderos quebraderos de cabeza. Pero bueno, si no se os había ocurrido este problema, no os preocupéis que no sois los únicos, ¿vale? En los 60, cuando arrancaba este asuntillo, se creía que el problema de hacer ver a las máquinas se podía solucionar pues mandándoselo a un becario cualquiera en un veranito. Pero 60 años han pasado y todavía no comprendemos del todo cómo funciona el sistema visual humano. Porque claro, el sistema visual humano es algo más que los ojitos, ¿vale? Los 3 primeros pasos que veis ahí, formación de imagen, control de exposición y detección, son bastante visuales, valga la redundancia, ¿vale? Podemos ver los chismes biológicos, abrirse y cerrarse y hacer cosas chulas, ¿vale? Pero el cerebro, que para el ser humano promedio es bastante caja negra, es otra historia. Este último paso, que es el del procesado, ¿vale? Incluye todo el proceso de análisis que nosotros damos por sentado porque lo hacemos de manera natural, como por ejemplo detectar lo lejos que está el vaso de agua para estirar el brazo y cogerlo, o el hecho de que si un coche desaparece por un lado del túnel, pues lo vamos a ver aparecer por el otro, ¿no? Así, por tanto, vemos que en este campo, pese a que está avanzado y se pueden hacer cosas realmente chulas, pues no es ni de lejos tan trivial como se creía en los años 60. Por último, las funciones específicas de C3PO son las relaciones cibernéticas humanas, como dice él, o el protocolo, ¿vale? Esto incluye informar e ilustrar al usuario de tradiciones, normas, costumbres, bueno, y asistir en la traducción de idiomas y tal. Bueno, así de primeras, ¿se os viene a la mente algo que haga algo parecido hoy en día, que funcione de manera parecida, sin toda la parafernalia de C3PO? Google Translate, efectivamente. Por ejemplo, podría funcionar como traductor. Siri, ahí está la clave. Cosas como Siri, Alexa, OK Google, este tipo de herramientas, además de trabajar con el campo del procesado del lenguaje natural, pues se caracterizan por haber sido desarrolladas a partir de técnicas de aprendizaje máquina, entre otras cosas. Ya os digo, hay mucho más detrás de todo esto, ¿vale? Y en concreto de técnicas como el Deep Learning, con el que ahora se están haciendo verdaderos avances, ¿vale? Bueno, este tema del Deep Learning es bastante complejo para meterme demasiado en ello. Lo dicho, estoy tocando las cosas así de manera muy superficial, ¿vale? Así que por el momento vamos a verlo un poco como magia negra. Sí os diré que tiene mucho que ver con lo que mencionábamos antes cuando hablábamos de Machine Learning y de la necesidad de adquirir experiencia a través de ejemplos, ¿vale? Los algoritmos de Deep Learning se basan en estructuras llamadas redes neuronales profundas, ¿vale? Y que pueden llegar a ser inmensamente complejas y computacionalmente muy costosas, ¿vale? Por eso solo se han podido desarrollar recientemente. Además, necesitan muchísimos ejemplos para poder aprender. Bueno, resumiendo, que si ignoramos la parte de personalidad, que de momento está bastante fuera de nuestro alcance, para C3PO podríamos decir que la parte del movimiento y la de funcionalidad están relativamente solucionadas. Por supuesto, a escala planetaria, ya que todavía nos falta para llegar a dominar las más de 6 millones de lenguas de comunicación que domina C3PO. Y bueno, en cuanto a R2, yo no me atrevería a decir que la parte de visión funcionaría sin pegas, pero el hecho cierto es que ya existen algunos ejemplos de sistemas con funciones similares en la realidad, como los proyectos GERS y Robonaut de la NASA, ¿vale? Diseñados para realizar tareas de forma automática que de otra manera pues precisarían de un astronauta. Así que bueno, con esto hemos visto un poco cómo de cerca estamos de tener nuestro propio amigo de metal. Bueno, por último, antes de pasar a la siguiente película, me gustaría que reflexionáramos sobre un tema. ¿Os habéis fijado en que a veces, cuando los droides son destruidos, se quejan? ¿Esto significa que les duele? ¿Tendría sentido programar el dolor en un droide? ¿Es siquiera esto posible? Bueno, os dejo estas preguntas en el aire, ¿vale? Para que les deis una vuelta. Y mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente película, mientras todavía estáis atentos. Bien, Terminator. Vamos a hablar de este clásico de acción de los 80, ¿vale? En el que tenemos a una malvada máquina de matar, para aquellos que no lo hayáis visto, encarnada por Arnold Schwarzenegger, que trata de cambiar su futuro persiguiendo a Sarah Connor, que es la futura madre del hombre que liderará la resistencia entre las máquinas que se han rebelado contra los humanos y bla, bla, bla. Bien, en la película original vemos como Arnold es una máquina formidable y amenazante, ¿vale? Esta máquina es especialmente letal porque gracias a estar cubierto de tejido vivo puede infiltrarse entre los humanos, ¿vale? Por desgracia, lo posible o no posible que es obtener este tejido vivo se escapa totalmente de mis áreas de conocimientos, así que no es de lo que vamos a hablar hoy. Más allá de eso, el esqueleto metálico que se esconde debajo, pues bueno, técnicamente no difiere mucho con respecto a los retos, sobre todo en cuanto a retos técnicos, con lo que hemos visto con R2D2 y C3PO, ¿no?
Así que bueno, tras superar este chasco de que no podamos hablar de esto, nos reponemos y recordamos que en 1991 se estrenó una emocionante secuela llamada Terminator 2, El juicio final, ¿vale? En esta película teníamos un nuevo villano hecho de una polialeación mimética de metal líquido. Me he tenido que apuntar esto para recordar cómo se decía, con lo que sea que eso signifique. Bueno, que esta vez persigue al propio hijo de Sarah Connor ya de jovencito, ¿no? A lo largo de la peli vemos que este tipo parece estar hecho de una especie de metal líquido que le ayuda a adaptarse a numerosas situaciones, ¿vale? Como a temperaturas extremas, disparos, obstáculos incómodos o simplemente pues estar tan cansado de la gente que si hace falta te conviertes hasta en el suelo con tal de esconderte. Bueno, pues esto sí que no, ¿no? A ver, imposible, aquí ya se les ha ido la olla demasiado, ¿verdad? Bueno, pues de nuevo la respuesta es bastante complicada. Conseguir esta clase de tecnología tal cual con los medios actuales es como mínimo poco plausible y desde luego a mí me supera, ¿vale? Pero lo que sí existen son otros ejemplos de cosas parecidas en otras películas en las que se hace algo similar con otros medios. Por ejemplo, en esta película Big Hero 6, el protagonista diseña unos microbots que a través de un dispositivo de control mental pueden unirse entre ellos para formar estructuras complejas. Ahí vemos pues cómo forman una mano o esa movida así de polimórfica que agarra al muchacho ese por detrás, ¿no? Bueno, algo también lejanamente similar ocurre con unos nanobots muy locos en la película Superagente Cody Banks, de allá por los años 2000. Aunque bueno, estos se centran más en la destrucción que en la construcción, así que vamos a mejor hablar de Big Hero 6, ¿vale? Bueno, estos microbots, de ser posibles, podrían emplearse para generar una estructura humanoide similar al Terminator, ¿no? Que vimos en la secuela. Pero claro, la pregunta es, ¿son posibles? Pues bueno, daros una respuesta clara y cómodamente requeriría, por desgracia, saber muchísimo más de robótica de lo que sé y esto, desgraciadamente, se sale del área de conocimiento. Sí que os diré que, por ejemplo, existen investigaciones del uso de redes neuronales profundas, lo que hablábamos antes del deep learning, para controlar conjuntos de pequeños drones llamados cuadricópteros, ¿vale? Y que pueden realizar formaciones de vuelo coordinadas y estructuras organizadas para formar estructuras en el aire. Bien, por esta vía quizá no sea del todo descartable que algún día podamos ver una estructura compleja creada a partir de elementos independientes más pequeños que trabajan para un objetivo común. Pues al fin y al cabo es lo que es el ser humano, ¿no? El cuerpo se trata de eso. Bien, para terminar con el tema de Terminator, volvemos a utilizar precisamente una escena de la secuela para dar respuesta a la pregunta que nos planteábamos antes sobre el sufrimiento de los droides en Star Wars. ¿Es posible que los droides sientan dolor? ¿Tendría sentido programar este dolor? Bueno, pues en esta escena de la que os hablo, ¿vale? John Connor le pregunta a Arnold si le duele cuando le disparan. Y él aclara que, en efecto, tiene sensores que perciben estas heridas, por lo que podría decirse que esa es su concepción de dolor. Al fin y al cabo, pues ser consciente de tu estado físico puede ser una ventaja, ya que puedes adaptar tu comportamiento acorde al mismo. El dolor humano no deja de ser nada más que un sistema de alerta ante averías. ¿Te duele el tobillo? Pues no lo muevas y se te curará antes. ¿Te duelen los ojos? Pues quítate las lentillas, que ya llevas todo el día con ellas, tolai. Bueno, lo que pasa que, claro, quejarse del dolor, como hacen a veces los droides, ya tiene una utilidad bastante más discutible, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de un clásico entre los clásicos. Es la fundación de Asimov, ¿vale? Y más en concreto de la psicohistoria. ¿Qué es la psicohistoria? Bien, para aquellos que hayáis leído el clásico de Asimov, ¿vale? Sabréis que es una ciencia ficticia, ¿vale? Que supuestamente combina la sociología, la historia y la estadística, ¿vale? Para predecir el futuro. Parece bastante mágico, ¿no? Pues bueno, no tanto, en realidad. De hecho, el negocio de predecir el futuro es quizá uno de los más lucrativos dentro del mundillo del aprendizaje máquina. ¿De qué estoy hablando? Pues, por supuesto, del sector bancario. Diseñar modelos estadísticos de predicciones de bolsa es uno de los trabajos más demandados y más lucrativos en el sector en el momento actual. Bueno, y de hecho, usando herramientas de las que hemos hablado aquí, como el Deep Learning, es posible, aunque todo hay que decirlo, con bastantes limitaciones, con ciertas, vamos a decir, limitaciones, predecir el estado del mercado financiero en un momento futuro, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. Y aunque no voy a meterme mucho en la complejidad de los modelos de aprendizaje profundo, sí voy a tratar de explicaros breve y sencillamente cómo es posible hacer esto y por qué en realidad lo llevamos haciendo mucho, mucho tiempo.
Bueno, ¿a alguien se le ocurre, por ejemplo, algún otro sector en el que se hagan predicciones de futuro? Justo, la meteorología, tal cual. Energía, pues mira, también. No lo sabía, pero por lo menos no estoy muy... Consumo energético, no estoy muy familiarizado con ello, pero seguro que luego me podéis ilustrar en el asunto. Pero sí, en efecto me refería pues, la meteorología. Yo estaba buscando la meteorología. Mira, sanitario, evolución de la pandemia, por supuesto. Pero bueno, en realidad, si nos vamos más a la base, ¿vale? Podemos decir que llevamos prediciendo el futuro desde hace mucho, mucho más tiempo. Porque, bueno, antes de predecir el futuro, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que consideramos futuro, ¿no? Vale, bien, para ilustrarlo vamos a verlo de una manera un poquito más sencilla. Vamos a dar un paso atrás. Esta estructura de la psicohistoria os puede sonar a otra que llevamos viendo ya desde muy, muy jovencitos. Efectivamente, no es más que una función matemática. Todo algoritmo es, en esencia, una función matemática, ya sea más compleja o más sencilla. Por ejemplo, en esta función, ¿vale?, que os muestro ahora, podéis ver muy fácilmente cómo para todo valor en el eje de abscisas, el horizontal, ¿vale?, tenemos el mismo valor multiplicado por sí mismo en el eje vertical. Aunque no supiéramos de partida cuál es la función que rige este comportamiento, podríamos, por simple observación, pues deducir que es y igual a x cuadrado, ¿no? En la gráfica que veíamos antes, podemos ver una predicción del precio de las acciones en función del tiempo, pero no es tan fácil deducir aquí cuál es la función que rige los valores del precio. Desde luego, no es el tiempo el que causa las variaciones, o por lo menos no exclusivamente, ¿no? Así que, ¿cómo podemos descubrirla? Pues una manera de hacerlo es a través de analizar lo que llamamos observaciones, ¿vale? En este ejemplo que os muestro ahora, pues tenemos la función real en azul, porque sea más sencillo de ver, y por darle un nombre que nos suene, vamos a decir que es lo mismo, el precio de las acciones de una empresa. Y lo único que conocemos de esa función es el valor en el instante t, es decir, una observación. Con lo cual, la única predicción que podemos hacer es decir que las acciones pues siempre van a costar lo mismo. En este caso vemos que nuestro error en las predicciones es bastante amplio, sobre todo al final de la gráfica. Sin embargo, si conociéramos el valor de otra observación, podríamos apurar más nuestra predicción, aumentando la complejidad, por ejemplo, aquí en este caso, añadiendo una pendiente. ¿Vale? Aquí, si añadimos una tercera observación, ya vemos que nos hacemos una idea de que la gráfica puede ser primero ascendente y luego descendiente. Y si añadimos una cuarta e incluso una quinta, pues ya podemos ver con más precisión la naturaleza de la curva. Pero claro, aquí no estamos en realidad predicción del futuro, si nos fijamos, ¿no?, sino los instantes en los que no tenemos observaciones, independientemente de que sean parte del pasado o del futuro. En las situaciones en las que tenemos que predecir el futuro, lo que tendremos son los datos desde el momento actual hacia atrás, pero el objetivo es el mismo, ¿vale? Deducir la función a partir de estos datos. Pero entonces, ¿qué demonios? ¿Por qué no tenemos una app en el móvil para predecir el futuro? ¿No? Pues bueno, el hecho cierto es que la tenemos. Como hablábamos antes, los meteorólogos llevan siguiendo estas estrategias para predecir el clima durante muchos, muchos años, ¿vale? Y en los últimos años, además, pues se están empleando técnicas de aprendizaje profundo para mejorar en la precisión de estas predicciones, ¿no? Que de hecho, bueno, en los últimos días hemos visto lo importantes que son, ¿no? Pero no nos referíamos a ese futuro, ¿verdad? Lo que queremos saber es qué pinta tendrá en el mundo del mañana o a las malas, pues el resultado del partido del domingo o los números de la lotería, ¿no? Pero claro, esto no es tan fácil, ¿no? Porque, bueno, Asimov es verdad que se tiró el pisto y dijo que, bueno, para predecir el futuro los psicohistoriadores utilizaban la sociología, la historia y la estadística, así, a las bravas. Pero, ¿cómo las utilizaban? Pues bien, la única manera de predecir el futuro, con precisión por lo menos, es teniendo una información muy precisa del presente y del pasado. Y de momento el hecho cierto es que solo podemos hacer esto a muy pequeña escala, con entornos muy reducidos, o a muy grandes rasgos en términos generales, como, por ejemplo, para los modelos de predicción de movimiento de cuerpos astrales, por los que de vez en cuando nos inundan con alguna que otra noticia sensacionalista del fin del mundo, como esta de asteroides. Bueno, para que os estéis tranquilos, para los que no lo sepáis, este temible asteroide en realidad tiene una probabilidad del 0,024% de golpear la Tierra, y aunque la golpeara, sus consecuencias no serían, desde luego, de magnitudes apocalípticas. Pero bueno, así que vemos que la habilidad de los psicohistoriadores todavía queda muy, muy lejos. Algún día quizá podríamos conocer todas las variables que afectan a nuestro futuro y como podamos predecirlo con precisión. Pero bueno, quizá entonces pues vivir perdería un poquito la gracia, ¿no? Bueno, pues para terminar este asuntillo, os voy a hablar de otro problema que comentábamos al principio de la presentación y que me parece muy interesante, ¿vale?
Y es el de la barrera de el de lo que se considera inteligencia artificial y lo que no, esa barrera, ¿no? Bien, para ilustrar esta manera de forma sencilla, me gusta utilizar el ejemplo de un minijuego que se hizo muy popular cuando yo iba al cole y al instituto, ¿no? Que es el Akinator, ¿vale? El Akinator era un genio que te juraba que iba a adivinar el personaje que estabas pensando con una serie de preguntas a las que te daba pues, opciones de responder sí, no, probablemente no y no lo sé, ¿vale? Cuando llegaba a una conclusión te decía cuál era tu personaje. Cuando lo acertaba, pues la gente se preguntaba que qué clase de magia negra estaba sucediendo en ese lugar y bueno, recuerdo a mis compañeros que desarrollaban toda clase de teorías conspiranoicas sobre máquinas inteligentes y el futuro de la humanidad, ¿no? Pero, sin embargo, su funcionamiento no es más que una estructura condicional básica con una base de datos lo suficientemente grande, ¿no? Pues bien, entre este caso y lo que puede ser considerado claramente y sin lugar a dudas como inteligencia artificial, hay toda una gama de grises bastante difícil de clarificar. Se discute mucho sobre el tema. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacernos una idea siguiendo el modus operandi de esta charla, es decir, poniendo ejemplos. Bueno, y hablando de modus operandi, nuestro primer ejemplo va a ser el de la conocida serie de televisión CSI, o Crime Scene Investigation. Para los que no la conozcáis, ¿vale? Es una serie de criminalística, unos polis se dedican a pillar a los malos. La más famosa locura que vemos en esta serie, y que se ha convertido de hecho en meme de internet, es el famoso Enhance, ¿vale? Y consiste en que los protagonistas, miembros del equipo de criminalística de la policía, como he dicho, cogen imágenes más borrosas que el Canal Plus codificado y las amplían a lo loco hasta conseguir las pruebas que incriminan al malvado malhechor, ¿no? Pues bien, ¿es posible en la realidad diseñar una máquina que haga esto? Y si es así, ¿sería esta una máquina inteligente? Bueno, la respuesta a esta última pregunta es complicada, ¿vale? Ya que en efecto se pueden emplear técnicas de inteligencia artificial para modificar imágenes y tratar de mejorar su calidad, como por ejemplo, pues para recuperar o reparar fotografías antiguas de forma automática, por supuesto, usando pues redes neuronales, ¿vale? Ahí tenéis una referencia de un artículo en el que trabajan esto. Pero lo que nunca se puede hacer, desde luego, es conseguir una información que nunca estaba ahí, ¿vale? Es decir, que si la resolución de la imagen no es lo suficientemente alta, puedes generar información realista que podría haber estado allí, como en el caso de las fotografías que veíamos antes, en el que se reparan las grietas con información que perfectamente podría haber sido la original, ¿vale? Pero no hay ninguna manera de demostrar que de manera definitiva que esa información era real, que esa información estaba ahí de partida. Para ver esto nos sirve la famosa analogía de la cadena, que dice que, pues, bueno, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En otras palabras, que, bueno, si la cámara de tráfico que pilla al asesino es una castaña pilonga, pues por mucho software de mejora de imágenes que le eches, pues no vas a poder pillar al asesino por ahí, sintiéndolo mucho. Así que nada, bueno, vamos a pasar al siguiente. Otro de los mitos populares que se centra en una posible rebelión de las máquinas es Matrix, ¿vale? En esta película se plantea la posibilidad de que el mundo en el que vivimos sea en realidad una simulación y que los humanos están enganchados a ella cuando en realidad se encuentran en cápsulas sirviendo de fuentes de energía para las máquinas, es decir, de pilas, ¿vale? Pues bien, ¿es crear una simulación como esta posible? Y de nuevo, de ser así, ¿sería esto inteligencia artificial? Pues bueno, la respuesta a la primera pregunta es una vez más complicada, ¿vale? El hecho cierto es que generar una simulación lo suficientemente realista para engañar a un humano es, con los medios actuales, bastante impracticable, ¿vale? Pero otro hecho cierto es que en la premisa de Matrix los sujetos se encuentran enganchados a esta realidad virtual desde su nacimiento, por lo que, fuera cual fuera la calidad de esta simulación, ¿vale? Para ellos sería la única realidad conocida. Ahora bien, pues, ¿estas herramientas de realidad virtual son inteligencia artificial? Pues, hecho cierto es que en su mayoría no, ¿vale? Con matices. La mayoría de los entornos desarrollados de realidad virtual son diseñados pues, muy cuidadosamente por expertos del campo, por creadores y desarrolladores. Es cierto que para el desarrollo de alguna de sus partes o de algunas de las herramientas que se usan en ello, sí que ha sido necesario emplear técnicas que podríamos considerar inteligencia artificial, pero los sistemas en sí no son inherentemente inteligentes. Pero claro, aquí una vez más, de nuevo, para desarrollar un sistema tan flexible como la realidad, quizás hiciera falta un agente con capacidad de autonomía que lo rigiese, ¿vale? Algo así como un arquitecto, quizá. Pero eso todavía queda un poquito lejos. Bueno, y cómo no hablar del traje de Iron Man, ¿no? Tony Stark, para aquellos que no lo sepáis, es un personaje que encarna Robert Downey Jr.
y que protagoniza esta película, que diseña un traje que le permite volar, resistir fuertes impactos y atacar a sus enemigos, ¿no? Además, este traje lleva integrado el software de inteligencia artificial que también funciona en su casa y en su empresa, Jarvis, ¿vale? Este sistema muestra signos de autonomía e inteligencia casi humanos. Así que, bueno, aquí no hay duda, ¿no? Este cacharro, de existir, sí sería inteligencia artificial, ¿no? Pues, en efecto, lo sería. Pero también, a partir de la segunda película de Iron Man, vemos como su buen amigo, el coronel Rhodes, lleva también otra armadura parecida. En las películas nunca nos aclaran, o por lo menos yo no recuerdo ahora mismo si lo aclaran, si esta armadura lleva también a Jarvis integrado o no, ¿vale? Así que, además, tal y como muestran en la película, da la impresión de que la mecánica del traje, así como las características de vuelo y el armamento, son directamente controladas por Tony Stark, pero tiene una especie de sistema de asistencia por parte del traje, ¿no? Y la verdad es que no se me ocurre ninguna manera de desarrollar estas características sin usar también técnicas de inteligencia artificial. O sea que necesariamente tendrían que ser inteligencia artificial. Pero esto, de nuevo, es abierto a debate. No obstante, os comento que, por lo que yo sé, también estamos bastante lejos de desarrollar un vehículo tripulado como el de Iron Man. Bastante. Sin embargo, sí que existen desarrollos de sistemas de exoesqueletos de asistencia al movimiento, ¿vale? Que aunque no están diseñados para satisfacer el complejo de héroe de multimillonarios excéntricos, sí sirven para solucionar problemas de movilidad causados por afectaciones del sistema nervioso o por enfermedades degenerativas, ¿no? Bueno, pues por último vamos a hablar de un caso curioso que se da en la ciudad de Townsville, el hogar de las supernenas. ¿Vale? En un capítulo de esta serie vemos como los malos diseñan un chip con el poder de destruir Internet, así a las bravas. Más tarde, pues Pétalo y Cactus, dos de las supernenas, entran en el ordenador para detenerlos y les dan una paliza virtual y se soluciona el mundo y todo va bien. Pero claro, bueno, esta segunda parte es un poco loca, pero ¿y la anterior? La de crear un chip que destruye Internet. ¿Es posible? Y de serlo, ¿es este chip inteligencia artificial? Bueno, pues la respuesta a la primera pregunta es que sí y que no, ¿vale? Técnicamente podríamos tener un virus que afectase a todos los sistemas conectados a Internet, aunque por razones que no me da tiempo ni me apetece mencionar aquí, esto sería tremendamente difícil, muy poco probable. Pero bueno, no vamos a hablar de esto aquí. Pero bueno, en principio no destruiría la red en sí, o sea que no podríamos decir, por muchos daños que causara, que destruyera Internet. Bueno, en cuanto a la pregunta de si fuera inteligencia artificial, la cosa se complica aún más. Los virus tradicionales no utilizan técnicas de aprendizaje en máquina que beneficien su comportamiento. Pero, aunque investigando para esta presentación, sí que he visto algún iluminado por ahí que afirma que el Machine Learning podría beneficiar muchísimo a los virus y que podrían desarrollarse técnicas de Machine Learning, que de hecho algunos están trabajando ya, así que no podría deciros con exactitud en este sentido si es muy real o no. Sin embargo, aquí entramos también en otro debate que envuelve a los propios virus originales, ¿vale? Los biológicos. Y es que, pese a que cuentan con un sistema de transmisión muy ingenioso y efectivo, no se podría decir que son autónomos e inteligentes, ¿no? De hecho, precisamente la discusión de la barrera, no ya de la inteligencia, sino de la propia vida, tiene como uno de sus protagonistas a los virus. Por tanto, la pregunta de si un virus conseguiría destruir Internet, por tanto, la pregunta de que si un virus que destruyera Internet sería inteligente, podríamos contestar con un contundente depende. Bueno, pues para terminar, ya lo último, vamos a ver un poco y brevemente qué es lo que podemos extraer de este batiburrillo de cosas que os he contado. Una conclusión muy importante se resume con el mítico refrán de no es oro todo lo que reluce. Marcar los límites de la inteligencia artificial es bastante complicado y debatible, ¿no? Pero así que para tratar de ser más técnicos y rigurosos, en su lugar tendría mucho más sentido que habláramos de utilizar herramientas y campos de investigación específicos como Machine Learning, robótica, visión artificial y ese tipo de cosas. Bien, la siguiente conclusión que me gustaría que os quedaseis es que a la hora de leer cualquier noticia relacionada con este campo en la prensa, bueno, o con cualquier otro en realidad, es importante comprobar las fuentes que citan y tratar de consultar la opinión de la comunidad de expertos al respecto, ya que, como hemos visto y sufrido muchas veces, la búsqueda del clic fácil lleva a titulares un tanto tendenciosos. Así que nada, hemos visto que estamos bastante lejos de los avances que vemos en las películas y nuestras películas y libros favoritos, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo contamos con la comunidad científica más numerosa de la historia y, como hemos visto con el tema del coronavirus,
avanza muy deprisa, aunque a trompicones. Así que, quién sabe, igual dentro de unos años podemos tener nuestro propio Terminator o nuestro propio C3PO personal. Bueno, pues hasta aquí mi charla, así que muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestaros. Muchas gracias, Eduardo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Está muy bien. Bueno, ahora si queréis preguntar cualquier duda que tengáis o bueno, no sé si Eduardo quiere debatir sobre algo o si alguien quiere... Estoy abierto a cualquier cosa. Como os dije, aquí tenéis las referencias. Si alguien está interesado en tenerlas más detalladamente o en tener la presentación, si no está colgada en la web o lo que sea, pues yo os la puedo mandar sin ningún problema, ¿vale? Sí, en principio el PDF este supongo que lo has enviado al correo de Seminario Junior o no sé si lo has enviado. Creo que sí, pero si no, lo envío nada más. Vale, pues cuando puedas lo envías, si no me lo puedo intentar descargar yo de aquí ahora. Y sí, se pondrá conjunto con la grabación de esta charla en la página web del Seminario Junior para que todo el mundo lo pueda ver. O sea que sí se colgará el vídeo de este seminario en YouTube, pero cuando se termine de grabar y hay que mandarlo a que lo suban, pero en algún momento dado estará. Así que nada. A ver, pregunta aquí Manuel Gómez de la Calle. ¿Sería posible utilizar la inteligencia artificial para hacer mantenimiento preventivo? Pues, Manuel, no sé exactamente a lo que te refieres con mantenimiento preventivo. ¿Mantenimiento preventivo de qué? En general, así porque, por ejemplo, una de las cosas para las que sí que se utiliza en técnicas de aprendizaje máquina es para hacer un seguimiento en tiempo real de los datos de las redes, por ejemplo, de datos de Twitter para emergencias y tal, de automóviles y aviones. Bueno, mantenimiento preventivo de automóviles y aviones. Sin duda, si tuviéramos los datos para ello, se podría realizar algún sistema que nos diera datos sobre cuándo pueden o no pueden fallar los automóviles y aviones, ¿vale? Aquí la complejidad no está en el sistema a desarrollar, sino en el sistema de recogida de datos. De hecho, es algo muy común en el tema del aprendizaje profundo, del deep learning o de cualquier cosa tampoco, pero sobre todo del deep learning. El tema complicado no está tanto en las estructuras, ¿vale? Las estructuras, los sistemas de aprendizaje, sino en los datos, en la disponibilidad de datos etiquetados, ¿vale? En este caso, dices, ¿se podría hacer un mantenimiento preventivo de seguimiento de automóviles, de aviones? Supongo que para ver cuándo van a fallar o para este tipo de cosas. Pues el hecho cierto es que si tuviéramos los datos, sí, pero obtener esos datos, para el caso de los aviones, pues no sé cómo de complicado sería porque no me dedico a ello, pero para el caso de los automóviles tiene un problema muy serio y es el tema de la protección de datos, ¿vale? Tú no puedes recoger los datos de todo el mundo, de todos los automóviles, por mucho que seamos técnicamente técnicamente capaces de recogerlos, no siempre es posible hacerlo. Con lo cual aquí yo diría que el problema está más bien en la recogida de datos que en el desarrollo del sistema en sí. El pensamiento es simplemente computación. El experimento de la habitación china. No estoy familiarizado con el experimento de la habitación china. Si alguien me pudiera, lo puedo así buscar en el experimento. Ay, espera, que ahora se me ha bloqueado el ordenador. Un segundito. Hola, disculpadme, se me ha ido el vídeo y todo por completo, se me ha cerrado. Así que si me podéis repetir, la última pregunta que he visto es si el pensamiento es simplemente computación. Bueno, a ver, el sistema, o sea, lo de si el pensamiento es computación o no, cae en lo que hablábamos de
de la tercera ley de Clark, del problema de la personalidad, ¿vale? De lo de si lo que decía Turing, de si en realidad podemos saber si una simulación de pensamiento es pensamiento o no. En el momento en el que tú pudieras programar un droide, como el caso de Star Wars, para que fingiera que habla, fingiera que se interesa por ti, fingiera que le duele cuando le pegas, fingiera que todas estas cosas, en el momento en el que todas esas cosas son realistas, se puede discutir si no es realidad, si en realidad no está fingiendo. ¿Es solo computación, es solo cableado o es que ahí hay algo más detrás? Si somos capaces de crear una simulación lo suficientemente realista, no es la realidad, lo mítico de si... No me acuerdo cómo es el refrán, pero es algo así como si parece un plátano y huele como un plátano, es un plátano. No me acuerdo si es con un plátano, pero es algo así, ¿no? Lo dicho, he perdido los mensajes del test, así que si había alguna pregunta más, si me hacéis un control-C, control-V rapidito, os lo agradecería. Computar y resolver problemas, cualquier problema que sea matematizable, en principio, computable. Bien, sí, efectivamente. Lo dicho, teóricamente, de nuevo, esto a lo mejor se me escapa un poquito de mis conocimientos, pero yo creo que al final depende de nuestra concepción de lo que es el raciocinio, ¿no? Al final, un raciocinio básico se puede desarrollar a nivel de máquinas, con lo cual la cuestión es si pensar ser inteligente consiste solo en resolver problemas, efectivamente. Ahí está el debate filosófico. El debate filosófico está entre si es matematizable o no. Ahí está precisamente Olaya, que si es matematizable o no. ¿Y hay algo que no sea matematizable? Pues, a ver, en principio yo diría que hay cosas que todavía no podemos matematizar, pero no me atrevería a decir que haya algo que no sea matematizable. Conozco el videojuego Cyberpunk 2077, pero solo lo conozco por todos los fallos que ha dado y todos los memes y contenido gracioso de internet, pero no estoy familiarizado con lo que sigue. ¿Sería posible almacenar el constructo de una persona? ¿Podríamos considerar ese constructo como una persona? Aquí también es tema filosófico. Pues de nuevo, también hay una película de Marvel, creo, que en la que hacen algo parecido, que meten la conciencia de una persona en un ordenador, ese tipo de cosas. De hecho, hay también un capítulo de Friends en el que se comenta y tal. Lo que no es computable es decidir qué quiero computar. Efectivamente, Gonzalo, ahí estoy completamente de acuerdo. Pues sí, efectivamente, este debate sobre lo que es o no inteligencia es un poco lo que os decía con esta primera. No sé si puedo todavía ver mis propias diapositivas, creo que ya no puedo ni controlar mis propias diapositivas, pero bueno, no pasa nada. Lo que os decía con el tema del problema de la personalidad, ¿no? Que no se puede saber realmente si... mira, ya me han devuelto el control, fantástico. Vale, pues precisamente lo que os decía con el temita de... Espérate, voy a buscar la diapositiva y así lo vemos mejor. Madre mía, qué lentitud. Ahora, ya se ha cargado todo. Madre mía, no se ha cargado todo. Bueno, se resume con lo que os llamaba el problema de la personalidad, que es algo que le he dado nombre yo ahora mismo así rapidito, pero estoy convencido de que ya existe, ya se ha planteado y ya tiene un nombre propio. Simplemente pues me ha dado demasiada pereza buscarlo. No sé si eso contesta a vuestras preguntas o si simplemente queríais comentarlo. Por supuesto, una cosa importante es que todo esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Me he metido de manera muy superficial en la mayoría de los conceptos, ¿vale? Y no he ahondado mucho en ninguno de ellos y de hecho alguno he pecado de lo mismo que pecan las películas que estábamos hablando y es de simplificar, ¿vale? A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cómo crees que se puede mejorar la visión que tiene la sociedad sobre la inteligencia artificial? Bueno, yo sinceramente no estoy seguro de que haya... Bueno, a ver, supongo que cuando dices mejorar te refieres a la
mala concepción que tienen en cuanto a lo equivocados que están en lo que es o lo que implica o lo que no implica o lo posible o no posible que es hacer ciertas cosas. Eso es, vale. Pues entonces yo diría, sinceramente, de hecho, hice hace poco una escritura al respecto, que es, yo abogaría por meterlo en los colegios, o sea, por meterlo en los institutos. Yo creo que enseñar qué es lo que es posible o no posible en rasgos generales, ¿vale? Con este tema de inteligencia artificial me parece clave, porque si no estamos viendo que nos engañan, vaya, que muchas veces sin malicia, ¿no? Porque las personas que escriben estos artículos de el fin del mundo en 2022 o la inteligencia artificial se adueña del planeta, los robots han tenido que apagarse, normalmente, la mayoría de las veces, estos son periodistas que son, periodistas, no son ni astrofísicos, ni matemáticos, ni nada, que no tiene nada de malo, simplemente no son 100% conocedores del tema. Entonces, al final el problema está en que lo ven como una noticia así, buscan el titular fácil y, de nuevo, esto ya no es problema de los periodistas en sí, sino de cómo funciona el sector periodístico. Y entonces, claro, el problema reside muchas veces en, por un lado, por parte de los medios, la manera irresponsable que tienen de plantearlo y, por otro lado, por parte de los usuarios, la poca concepción que tienen de este problema. Entonces, ¿cómo mejorarlo? Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que no tengo la respuesta, pero mi opción, mi apuesta sería a través de la educación en la gente joven, que es de donde va a salir más la cultura de Internet, la cultura de, o sea, la entrada a este tipo de cosas, son los que van a tratar más el tema en el futuro, son los que van a trabajar en el asunto, porque al fin y al cabo el tema del Machine Learning es un tema, bueno, no diría que en pañales, porque realmente desde los 70 se lleva haciendo Machine Learning, pero como campo de investigación fuerte lleva bastante poquito, ¿vale? Ahora todo el mundo parece que se dedica a ello, pero yo, en mi opinión, también hay mucho ruido y pocas nueces a veces. La mayoría de las empresas, cuando dicen que se dedican al Machine Learning, al Big Data y toda esa palabrería famosa, pues luego investigas un poquito más y no tanto. Pero bueno, eso es otro tema. A ver, voy a ver si teníamos otra pregunta por aquí. Por eso los científicos deberíamos hacer más divulgación. Estoy de acuerdo. Muchas veces, de hecho, creo que los científicos pecamos de superioridad, no te lo explico que es demasiado complicado, cuando en realidad deberíamos esforzarnos muchísimo más por hacer accesibles estos temas complicados. Creo que el tema o sea, temas como, pues eso, lo que llaman el Big Data o temas como el data mining o la recogida de datos, el procesado de datos masivos y tal, son temas muy serios que afectan muchísimo a nuestras vidas ahora mismo y de los que la gente no tiene ni idea. O sea, cuando tú te metes en cualquier página web nueva y te toca aceptar 1000 condiciones, ¿qué tal? Esto vale que es sobre otra cosa, pero el usuario promedio no tiene por qué saberlo para saber lo que está aceptando. No es justo que hagamos a los usuarios aceptar términos y condiciones tremendamente largos e incomprensibles sin saber lo que significan. Debería estar la responsabilidad en el otro lado, en el lado que sabe y conoce las herramientas que está tratando. Esa es mi opinión. No sé si tenemos alguna pregunta más. No sé si me he perdido alguna. Creo que no hay más preguntas de momento. No sé si alguien más quiere decir algo más, pero bueno, yo aprovecho para darte las gracias porque ha sido una charla magnífica y la verdad es que creo que muy necesaria para muchos de nosotros que no teníamos ningún tipo de contacto precisamente con este mundo, quizá más allá de eso, de la ciencia ficción y de los libros que nos hayamos leído. Y bueno, creo que hablo por todo el mundo porque creo que es un tema que es súper interesante y la verdad es que a mí me ha hecho pensar cosas que no había pensado, como por ejemplo me ha hecho gracia la reflexión que has hecho sobre que los robots puedan sentir dolor o no y la repercusión o utilidad, ¿no? de esa función que se puede implementar en ellos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Eduardo, de nuevo y nada, esperamos que te vaya todo súper bien y que tu tesis pues llegue a buen puerto. Muchas gracias. Está bastante encauzada ya. Espero que en este 2021 podamos presentarla.
Muy bien, pues mucha suerte y muchísimas gracias otra vez por haberte preparado una charla tan estupenda para nosotros. A vosotros, y muchísimas gracias. Y bueno, de nuevo repito que si alguien más está interesado pues, en saber un poquito más, en clarificar algo o en alguna crítica o alguna sugerencia o algo sobre modificaciones de la charla, por favor, contactad conmigo porque sí me interesa. Efectivamente, Gonzalo me dice que tiene una web divulgativa sobre esto. Por favor, sí, por favor, pásala. Incluso pásala por aquí, por el chat, que seguro que hay más gente a la que le interesa. Lo dicho, de nuevo, todo lo que he dicho, por favor, no lo toméis como palabra de Dios. Lo mismo que digo de comprobar las fuentes, vale para mí también. Informaos y ver qué es lo que realmente está detrás de cada cosa. Algunas cosas las he simplificado bastante. Quizá me atrevería a decir que demasiado. Así que, lo dicho, por favor, casi lo más importante con lo que quiero que os quedéis de esta charla es comprobad fuentes. Muy ¿Vale? bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos y pues nos veremos por la universidad o por donde sea. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo.